Listo. Bueno, sean bienvenidos. Esta es Sachi Talk, la número 14, ¿ya? En esta Sachi Talk tenemos un invitado que viene que es desde Bolivia, desde el GDG de Sucre. Se llama Sebastián González, es CTO de Navi. Ahí te puedes presentar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha todo bien, no? Sí, bien, todo bien. Listo, genial. Nada, listo chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias igual a GDG por la invitación. Nada, yo voy a hablar un poco acerca de cómo no romper producción y también aprender a separar lo que es, ¿y cómo hacemos eso? Pues vamos a aprender a separar entornos en Firebase, ¿ya? Esto quiero, como estamos igual aquí pocos, pues quiero realmente que sea una charla bastante dinámica. Entonces, si a medida que voy explicando, se les surge alguna duda, alguna pregunta o consulta, pueden levantar la mano, hacer su pregunta o dejarla en el chat, en el caso de que no tuviera micrófono. Y ahí Kevin, pues me va a estar, bueno, Cristian me va a estar ayudando con lo que es con leyendo las preguntas y respondiéndolas ese rato, ¿ya? Esto para que pues igual esté bien fresca la idea y pues podamos resolver bastante rápido esa duda, ¿ok? Entonces, nada, comenzamos. Listo. Primero se estarán preguntando quién es Sebastián González, quién es esa persona que ahorita me está hablando y demás, ¿no? Entonces, me presento. Actualmente soy CTO de Navi, una startup que prácticamente ayuda con lo que es un agente de inteligencia artificial que ayuda con lo que es con los procesos de reclutamiento. Pues aparte de eso, también soy organizador de las comunidades de GDG Sucre y Flader Sucre en Bolivia. Y hoy quiero hablarles pues de algo que puede parecer quizá muy simple, pero que nos puede salvar de dolores de cabeza realmente enormes, ¿no? Y eso es cómo separar entornos en Firebase sin romper producción. Entonces, ¿a quién no le ha pasado eso o quién quizá alguna vez no ha hecho esto? No, que es testear en producción. Posiblemente a muchos, puede ser por algún error, puede ser porque todavía no había clientes, etcétera, etcétera, etcétera. No, que antes estén en producción o han hecho o han subido un código que no lo han testeado y directamente como que a producción y ese código pues estaba roto y se rompió toda la aplicación, toda la página web o todo el backend, ¿no? Entonces, es muy común es muy común esto, ¿no? Entonces, se está haciendo una rápida, cambias un dato y pues prácticamente todo se cae. O también puede ser que pues tienes lo que son tus ya data de usuarios reales y por una variable o por probar algo, pues incluso puedes llegar hasta eliminar ese tipo de datos, ¿no? Entonces, pues aunque suene gracioso, esto pasa más seguido de lo que creen y especialmente cuando usamos lo que es Firebase y no tenemos lo que son entornos separados. Entonces, el problema realmente no está en Firebase, tampoco está en tu código, sino el problema está en que muchas veces tenemos una sola instancia en Firebase y que lo usamos para todo, que lo usamos tanto para desarrollo, para pruebas y para usuarios reales. Y ahí es donde realmente se cruzan todos esos datos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está? Ya para eso, como les decía, el problema no es el código, el problema es no tener lo que son los entornos separados. Y donde hacemos esa producción, donde es donde va nuestra base de datos de Firestore y se rompe todo. Entonces quiero empezar a preguntarles de qué es un entorno realmente, ¿no? Porque muchas veces hablamos de utiliza este entorno, que haz este entorno y demás, pero, un momentito, ya, pero realmente pues no sabemos bien o a veces es como que decimos, prueba en este entorno de dev. Y a veces cuando somos juniors o recién estamos iniciando en este temas, pues no sabemos qué es eso, ¿no? Entonces, un entorno, pues prácticamente es como una cajita aislada donde vive tu aplicación y tus datos, ¿ya? Entonces, en este caso es donde ahí configuramos lo que son todas las herramientas, las configuraciones específicas que tenemos y está diseñado también para separar lo que son diferentes tipos, etapas en desarrollo. Ya, entonces, guárdenselo como si fuera una cajita realmente. Ahora, nosotros tenemos como tal 3 tipos de entornos. Bueno, en realidad podemos tener 2,
pero por buenas prácticas siempre se debería tener tres entornos, ya que es el de dev, el de staging y el de producción. Esas tres. Entonces, ¿qué se diferencia en todos estos? Pues generalmente en el desarrollo es donde rompemos todo sin culpa, donde podemos hacer pruebas, podemos colocar ahí datos falsos y la verdad es que tendríamos que estar programando ahí sin miedo a que algo se rompa, sin miedo a que eliminemos algún dato y demás. ¿Por qué? Porque todo eso es como datos ficticios, datos que son para pruebas para el desarrollador mismo. Luego tenemos lo que es la parte del staging, ¿ya? Este entorno de staging es realmente donde un equipo prueba y valida. En este caso, si en tu empresa tienen lo que son, por ejemplo, los QAs, en una startup también puede ser, por ejemplo, el temas de los temas de, por ejemplo, no sé, que quieres mostrarle al CEO, quieres mostrarle al de ventas cómo funciona y demás. Entonces, todo eso pues va al staging, donde son datos casi reales, o sea, bien, si bien te puedes inventar, pero no tanto, por así decirlo, y donde incluso eso te sirve para ver si todo lo que hiciste a dev, si todo lo que hiciste en dev está bien. Y entonces el staging se podría decir que es como que el punto intermedio donde tanto ven uno, los desarrolladores y los que están en la empresa, y si todo está correcto, pues puede pasar a producción. Si no está correcto, pues se devuelve a dev. ¿Ok? Entonces ese es el staging, donde el equipo prueba, incluso valida si está bien el producto, si los devs han entendido bien lo que se quiere hacer. Y por último entorno que deberíamos tener es el de producción, pues donde ahí ya realmente viven nuestros usuarios reales, no tenemos que hacer pruebas, más bien donde tendríamos que más bien monitorear y ver lo que son tanto métricas, estadísticas y prácticamente todo eso, donde no tendríamos que tocar nada de base de datos los desarrolladores ni nada. ¿Ok? Entonces, por buenas prácticas, siempre es bueno tener estas tres entornos. Ahora, ¿puedes tener dev y prod directamente? Sí. Incluso yo en este ejemplo, en esta demo que les voy a mostrar, vamos a tomar directamente como dev y como prod. Ya, el staging lo vamos a obviar un poquito acerca de esto. Ahora sí. Bueno, a los que recién se han estado uniendo, estamos haciendo también como una charla bastante dinámica. Entonces, si a medida que yo voy hablando se les ocurre alguna duda o algo, pues simplemente levantan su manito, dejan la pregunta en el chat, o si tienen el micrófono, pues lo pueden hablar y con eso empezamos a ver. ¿Ya? Listo. Entonces, para separar lo que son los entornos, nuestros entornos y de que no se rompa producción, tenemos dos opciones. Una opción que es en un solo proyecto, pero con colecciones separadas. ¿Cómo hacemos eso? Viendo un poco, digamos, la base de datos que generalmente usamos en Firebase, que es el Firestore, entonces lo que hacemos realmente es crear como dos colecciones, ¿no? Users Dev, Users Prod, Users Stage y demás. Ya, y sí, realmente puede llegar a funcionar, pero todo sigue viviendo pues dentro de nuestra misma base de datos, sigue viviendo de nuestro mismo proyecto de Firestore. Entonces, eso pues a la larga puede llegar a complicar, incluso si no está funcionando bien, entonces, o sea, todo se va a ir mezclando y todo va a estar al final en una misma base de datos, ¿ok? Y no es lo que queremos eso. Y el segundo camino, que para mí es el correcto, es crear un proyecto de Firebase por entorno. ¿A qué me refiero a esto? A crear un proyecto de Firebase tanto para dev, para staging, como para producción, ¿no? Donde ya ahí vamos viendo y vamos probando nosotros todo lo que son todos nuestros datos ficticios, todo lo que vamos inventándonos, probando, pues iría lo que es a nuestro proyecto en dev. Y al de prod, pues ya sería todos nuestros datos reales, donde nosotros no tendríamos que tocar nada, más que hacer la configuración inicial, o si en dev hacemos alguna configuración extra, pues eso lo podemos pasar al de prod y no se rompe nada. ¿Ok? Entonces, realmente el mejor camino que yo les recomiendo es el de crear dos proyectos, pues para cada entorno o por entorno. Y bueno, ¿por qué es mejor tener proyectos separados? Aquí tengo lo que es una tablita, que tenemos lo que son que los datos están completamente aislados. Como les decía, ¿no? Cada proyecto de Firebase va a tener sus propios datos, entonces no se va a mezclar en ningún punto.
Luego, pues cada entorno realmente también puede tener reglas de seguridad diferentes. Entonces, si saben algo de Firebase, o más que todo, en este caso Firestore, tiene lo que son reglas. Estas reglas nos sirven más que todo para ver el tema de seguridad en nuestra base de datos. Entonces, esto lo podemos ir configurando para Dev distinto, para Staging distinto y para Pro distinto. Entonces, eso a nosotros también nos ayuda pues a tener un mejor control con lo que son nuestras reglas. También, pues, podemos probar lo que son autenticación, Firebase Out, Remote Config, o incluso Cloud Function sin miedo, ¿no? Entonces, esto ahí ya si se rompe algo, pues que se rompa en dev, en producción, que siga funcionando como está. Luego, también que las métricas y las analíticas no se mezclan. Y esto es muy importante. Al más que todo, si ustedes quieren hacer una startup o están iniciando un proyecto y demás, y estén empezando como tal a buscar capital o simplemente mostrar su proyecto, pues la gente les va a pedir como métricas. ¿Cuántos usuarios tienes? ¿Cuántas personas hacen clic? Incluso para el mismo desarrolladores, como que en esta pantalla cuánto tiempo está y demás. ¿Verdad? Entonces, si ustedes mezclan sus métricas de dev y sus métricas de prod, pues realmente van a tener métricas bastante exageradas y no va a ser tan creíble esas métricas. ¿Ok? Entonces, esto es algo también bastante importante, que incluso a mí me ha pasado con mi startup, que es el que a veces hemos mezclado lo que son esas métricas y esas analíticas, y pues ya todo lo de Prod hasta ese punto realmente lo perdimos, porque dijimos no. Entonces vamos a separar entornos y desde ahí vamos a empezar a comenzar a medir las métricas solo para Prod, y para Dev no deberíamos medir. No, quizás solo para hacer algunas pruebas y demás, pero luego no. Y si rompes algo, pues rompe tu entorno de desarrollo, no el real. Entonces tiene nosotros bastante escalabilidad y demás. También podemos tener lo que es un flujo de integración continua y directa bastante limpio, ya que esto nos ayuda. Entonces igual Firebase tiene lo que es para integrar eso, y con eso ya podemos hacer directamente nosotros un script para decir, ya pasó a Dev. Una vez que está aprobada Dev, cambiamos nuestra rama al de main, que el de main sería que automáticamente se deploye al entorno de prod, por ejemplo. No, entonces tenemos eso, y pues uno que también es bastante escalable, tener diferentes entornos. Entonces, separar entornos realmente parece algo pequeño, pero son una de esas cosas que realmente marcan la diferencia entre un proyecto amateur, por así decirlo, y un proyecto profesional. ¿Ok? Entonces, eso es acerca de las tablitas. Ahora sí, vamos a entrar un poco lo que es a temas más que todo de cómo se hace. Vamos a ver cómo es que se hace, y van a ver que no es realmente nada complicado. Les voy a mostrar algunas capturas de cómo es que se ejecuta, cómo es que ustedes pueden ir configurando. Y realmente lo que cuesta más es la configuración inicial. Una vez que ustedes tengan la configuración inicial, pueden seguir trabajando como han estado trabajando, simplemente con un solo entorno. Pueden seguir trabajando como si tuvieran solo un proyecto de Firebase y demás. ¿Ya? Entonces, esta configuración que se hace al separar entornos, simplemente se hace a un inicio. Incluso si cuando estás creando tu proyecto, estás haciendo el Hello World, en ese punto deberías empezar a separar ya directamente tus entornos. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ir para frontend. Como yo ya les había adelantado, pues yo pertenezco a las comunidades de Flutter Sucre, y pues realmente el ejemplo va a ir un poco más para Flutter, pero en el caso de que tengan pues dudas para web, realmente es lo mismo. Entonces aplica lo que es el mismo concepto, los mismos términos, e incluso hay creo la misma librería si no estoy mal. Entonces vamos a aplicar realmente lo mismo. Entonces de momento ya les voy a mostrar para Flutter. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos o qué es lo primero que hacen cuando ustedes tienen un proyecto en Flutter y tienen están creando lo que es su proyecto en Firebase? Entonces, Firebase les pregunta como que ya, ¿para qué quieres? ¿Quieres para Flutter, Android o iOS o web? ¿No? Entonces, ustedes seleccionan lo que es Flutter y les da una serie de pasos para ir configurando su proyecto, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros deberíamos crear dos proyectos de Firebase, como les decía. En este caso, a mí me gusta nombrar bastante explícito, por así decirlo. Entonces aquí, bueno, lo he tapado por temas de un poco de seguridad, los proyectos, pero aquí podría decir, por ejemplo, no sé, mi proyecto-dev, y el ID igual sería mi proyecto-dev.
y aquí solo mi proyecto. Y su ID sería mi proyecto-prot. Entonces, con esto nosotros ya empezamos a diferenciar, incluso luego vamos a entrar un poquito a la consola de Firebase para que vean que pueden cambiar, bueno, no pueden cambiar, pueden etiquetar cuál de su proyecto está en prot. ¿Ok? Entonces, lo primero es crearse esos dos proyectos en Firebase. Luego de eso, como les decía, les pregunta para qué framework quieres configurar, porque ya Firebase te da incluso una gama bastante alta para, como les digo, para web y demás. Tú le colocas web y automáticamente te da una serie de pasos para ir configurando. ¿Ok? Entonces, en el caso de Flutter, pues utiliza lo que es la Flutter File. ¿Ya? Entonces, esto a nosotros nos ayuda a configurar, nos los crea directamente incluso un archivo donde están todas las credenciales y ya prácticamente podemos arrancar directamente con nuestro, ya estuviera conectado nuestro Firebase a nuestro proyecto de Flutter y podemos ir programando directamente las funcionalidades y demás. ¿Cuál es la única diferencia que le estamos agregando aquí? Entonces, lo que te recomienda Firebase llega siendo hasta aquí. Flutter File, configure, colocas el nombre del proyecto y qué nombre de proyecto es, ¿no? En este caso, entorno dev. Lo que nosotros le vamos a agregar es realmente esta línea de aquí, que es el out, y aquí le estamos diciendo como que en qué ruta quiero que me descargue las credenciales. Esto es bastante importante porque con esto nosotros podemos comunicarnos nuestro proyecto de Flutter con Firebase. Entonces lo colocamos, por ejemplo, yo quiero un lib y quiero que esté mi Firebase Options Dev. Listo. Y en el de prot, lo mismo. Simplemente selecciono que mi proyecto va a ser el entorno de prot y que va a ser en Firebase Options Prot. ¿Verdad? Entonces, lo que estoy haciendo es que me estoy creando dos archivos con las credenciales de cada proyecto, tanto de dev como de prot. Entonces, esto genera los archivos con las credenciales correctas para cada entorno. Después, en el código tenemos que inicializar Firebase y esto lo podemos hacer según el entorno que definamos. Así, con solo cambiar el parámetro al ejecutar la aplicación. Entonces, esto lo vamos a hacer muy sencillo, es igual un comando. Vamos a ver un poquito de código ahí, pero pues no es nada de otro mundo, ¿ya? Entonces, con esto simplemente ya estamos apuntando lo que son a distintos proyectos en Firebase. Ahora sí, para inicializar la aplicación, simplemente necesitamos estas simples 7 líneas de código, ¿ya? Hay un concepto que es lo que es Flavor, donde esto nos ayuda a nosotros a ver y a separar lo que son estos entornos, en qué entorno estamos trabajando y con qué datos vamos a ir trabajando. ¿Ok? Entonces, nosotros simplemente inicialmente declaramos lo que es nuestro flavor, que pues va a ser lo que es por default dev, ¿ya? Esto es muy importante porque si ustedes en algún momento cambian a prot, una vez que cambian a prot, es directamente para subir o para algo, automáticamente tu variable debería cambiar a dev. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te puedes olvidar tú mismo de cambiar esa variable y pensar que estás en dev, pero realmente estás en prot. Entonces, esto es bastante importante, esta línea. Y luego hacemos el Firebase Initializate App de toda la vida. ¿Ok? Entonces, hacemos el Initializate App de toda la vida, donde en Options simplemente le pasamos qué credencial vamos a usar, si el de prot o el de dev. ¿Y eso cómo lo hacemos? En base al Firebase Options que hemos creado por cada entorno. ¿Ok? Entonces, esto es simplemente con esto, pues ya tenemos como tal apuntando a proyectos distintos en Firebase, sin tocar ninguna línea más. Con esto ya hemos separado, ya tenemos nuestros entornos y demás. Ahora se preguntarán, ¿cómo es que podemos ver esto en acción? ¿Cómo puedo saber si estoy en dev, en prot? Pueden hacer un print de saber la variable, si está en prot o está en dev. Y para ejecutar, es simplemente ejecutamos esto. Si ustedes han estado trabajando en Flutter quizá algún momento y demás, pues saben que se ejecuta Flutter Run y ya empieza a correr la aplicación. Entonces, lo único que nosotros aquí estamos aumentando es que le estamos definiendo el flavor de qué valor va a tener, si va a ser dev o va a ser prot. Entonces, nosotros con estos directamente simplemente podemos hacer como que solo quiero ejecutar el de dev, entonces simplemente hacemos la primera línea y ya.
Y simplemente lo que va a hacer el código es que se va a comunicar con todas nuestras credenciales que va a hacer en deb y va a usar el proyecto de deb que tenemos. Listo. Hasta aquí, quizá alguna duda, pregunta, consulta o continuamos. Perfecto, continuamos. Súper. Entonces, y realmente para web, pues llegaría siendo lo mismo, ¿ya? Te crea, para web, si no estoy mal, te crea lo que es una variable que es Firebase config igual, que es un JSON, y ahí en ese JSON te lo va colocando todas las credenciales. Entonces, lo único que tienen que hacer es copiar las credenciales tanto de deb como de prod, y llegaría siendo o tendrían este mismo igual. Igual en web, por ejemplo, en Angular, sé que tiene igual el flavor y demás. Es lo mismo. Entonces, simplemente ustedes ejecutan el comando y le dicen que están definiendo flavors, tanto si es como deb o como prod. Ahora, ¿y en el backend qué? ¿No? Entonces, generalmente ya nosotros tenemos la aplicación, eh, está funcionando, se conecta mi Firebase con Flutter y todo eso. Pero en algunos casos no tenemos como tal una comunicación directa de Firebase con Flutter, sino que los proyectos lo hacen mediante protocolo, por ejemplo, HTTP, y tienen un backend. Y para backend, por ejemplo, pueden estar usando lo que es Cloud Functions, ¿no? Que es igual otro producto de Firebase, ¿no? Que nos ayuda a hacer lo que son funciones serverless, donde nosotros podemos ir ejecutando directamente. El backend es prácticamente lo mismo que les he dicho. Primero creamos lo que son los dos proyectos, tanto para dev como para prod. Habilitamos el functions en ambos. Y aquí está la clave. Esto es una mala práctica, sí, no, depende de ustedes. Lo que se hace inicialmente para probar, ojo, esto es inicialmente para probar, es que, por ejemplo, ustedes se crean una carpeta de configuración y las credenciales tanto de dev como de prod que les da en formato JSON, ustedes lo descarguen y lo coloquen. Incluso ustedes cuando hacen hacen un Firebase init e inicializan el functions, automáticamente les descarga ya las llaves. Entonces, se les va a descargar solo de un entorno, el que ustedes escojan primero, si va a ser el de deb o el de prod. Entonces, lo único que tienen que hacer es irse a Firebase, generar la clave del entorno que falta, y les va a descargar un JSON y eso lo pegan igual donde está su carpeta. Ya, simplemente con eso, primero tenemos ya igual nuestras credenciales. Simplemente descargando un archivo JSON. Nada más. Y luego, pues yo por extra tengo lo que es, y esto ya es una más, no es tanto para entornos, sino es más para un poco de temas de backend y de cómo hacer un código más limpio, es que tengo o me creo este archivo que es Firebase.js. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver esto. Luego de eso, pues lo que nosotros realmente necesitamos hacer es podemos tener una variable, un environment, por así decirlo, ¿no? Una variable de entorno, o un punto env más conocido, donde esté como tal si está en prod o está en dev, y es un booleano o es un switch prácticamente. Entonces, lo único que yo estoy haciendo es aquí, estoy haciendo lo que es, o estoy seteando, o estoy haciendo este script para cambiar, simplemente para ejecutar lo que es un comandito, para cambiar la variable de prod a false. Si la base de datos, o mejor dicho, si mi entorno es prod o si está en dev. Entonces, simplemente este script realmente hace eso, que yo le paso eso. Si está verdadero, lo cambia a falso. Si está falso, lo cambia a verdadero. Nada más. Y aquí es lo que les decía, que tengo mi archivito, que es el Firebase.js, donde aquí, pues, igual es lo mismo, si se dan cuenta. Es un if, donde yo coloco, si está en producción, pues utilizo lo que es mis credenciales de producción, y si está en falso, pues utilizo lo que son mis credenciales de desarrollo. Esto lo pueden hacer tanto para su base de datos, si tienen, por ejemplo, están usando Firebase Storage, o si están usando pues otro tipo de servicios, lo pueden hacer. Realmente con esto pues ya ustedes inicializan qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y dónde están trabajando.
¿ok? Entonces simplemente hacemos eso. Y una vez que nosotros ya tenemos lo que son estos dos scripts bastante sencillitos, este tiene, por ejemplo, 20 líneas, que lo podemos reducir, sí, y este tiene igual como 25 líneas. Entonces, lo único que estoy haciendo es obtener una variable, y si esa variable es verdadera, entonces está en producción. Si es falso, que es por defecto siempre debería estar falso, utilizo lo que es en DDEP y no tengo miedo a probar nada, lo puedo romper, puedo hacer experimentos y demás, y no va a pasar nada. Y para tener un mejor flujo, pues lo que yo les recomiendo en el package JSON, que siempre igual se crea, es que para hacer un deploy, pues nosotros podemos ejecutar el comando Firebase deploy only functions y tal. Entonces, lo único que yo he agregado es tanto diferenciar para hacer un deploy en dev o un deploy en producción. Y esto igual voy a tener ya como dos endpoints distintos, por así decirlo, o URLs bases distintas para cada entorno. Entonces, y eso ya le puedo pasar al front, ¿no? Como decir, toma, esta URL es de dev y esta URL es de prod. Entonces, tú en Flutter puedes configurar con flavors para que obtenga la URL que es del entorno. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Simplemente estoy ejecutando y le estoy diciendo como que sea por default. Por default, como les digo, para mí es de dev. Entonces, aquí no tengo que hacer nada. Y en el de prod, pues si se dan cuenta, es mucho más largo. Lo que estoy haciendo, estoy ejecutando prácticamente el script, que es esto, que lo estoy colocando mi base de datos, mi variable isDbProd a verdadero. Y una vez que estoy colocando a verdadero, pues ya sabe mi entorno qué credenciales tengo que usar, a qué entorno estoy haciendo el deploy y qué base de datos estoy apuntando. Entonces, una vez que hago eso, pues deployo lo mismo, y una vez que acabe de deployar a producción, vuelvo a ejecutar, vuelvo a cambiar mi variable a dev, ¿no? Entonces, esto a mí me asegura que no tenga lo que es ese tipo de roces ni ese tipo de confusiones. Ya he deployado a prod y automáticamente vuelvo a dev, ¿no? Entonces, eso pues a nosotros nos protege bastante, porque la mente al final de cuentas del humano pues puede llegar a ser bastante frágil y no vas a saber si estabas probando en dev o en prod. Entonces, con este comandito pues ya todo te lo cambia a dev y no tienes que hacer nada más. Entonces, las variables de entorno pues pueden tener eso, para que las funciones se comporten diferentes según el entorno. Tú puedes configurar diferentes tipos de reglas según el entorno y todo eso. Entonces, una de las buenas prácticas, como les digo, para el tema de separar entornos, es uno, usar nombres consistentes. O sea, usen, no sé, mi proyecto o el nombre de su proyecto, el nombre de que ustedes le quieran dar, _dev. Mi proyecto, el nombre de su proyecto, de tal, el nombre de ustedes, no sé, como ustedes quieran llamarlo, _prod, ¿no? Entonces, esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque ustedes con esto, pues se van a identificar de una mejor forma en qué entorno están. Y aparte de eso, cuando ustedes quieran ver incluso los costos y demás, pues van a saber cuánto están gastando en dev, cuánto están gastando en prod. Incluso eso les va a ayudar a su equipo de finanzas, pues a saber como que qué es lo que está pasando y demás, ¿no? Entonces, lo primero, usar nombres consistentes. Lo segundo, que eso es un plus más que todo que les doy. Si se dan cuenta, el ejemplo que yo les he mostrado es que las credenciales lo tenemos en el mismo repositorio, en el mismo proyecto. Y como les digo, no es una buena práctica. Debería estar esto en una variable de entorno, en un punto .env. Pero si ustedes han debido probar o quizá tienen un poquito más de tiempo jugando con Firebase Functions y demás, el punto .env en producción no funciona. Entonces, para eso lo que tienen que hacer es usar lo que es un servicio de GCP que realmente se integra muy fácil, no tienes que incluso, creo que solo tienes que instalar una librería que se llama Secret Manager. Entonces, ese Secret Manager es como tu punto .env en producción, ¿ya? Si algún rato les ha pasado que han tenido un dolor de cabezas, que tenían su punto .env y que funcionaba en su local, pero al desplegar no funcionaba, es por eso, ¿ok? Otro, documentar los entornos. Esto es muy importante, que tienen que documentar todos los entornos, más que todo en su README y demás.
porque con esto ustedes pueden saber en qué estado está cada proyecto o cada entorno, ¿no? O en qué versión está. Entonces, esto es bastante importante. Incluso si algún momento su líder técnico les pregunta como que en qué versión estamos, pues en su documentación, pues ya van a tener todo eso. Luego, configurar las reglas distintas por entorno. Esto es bastante importante. Y también el no separar, el no mezclar los datos de prueba y reales. Entonces, esto lo que los entornos, pues nos va a ayudar bastante a eso. Y pues no separar, y como les decía, ¿no? La primera opción, no separemos como tal colecciones. Si bien es algo que algunos recomiendan y algunos he visto incluso que hacen, y funciona, sí, funciona, pero como les digo, todo sigue estando como en la misma bolsa, sigue estando en el mismo proyecto de Farbis. Entonces no es lo correcto, por lo menos a la larga. No se va a hacer muy complicado y se va a hacer muy pesado volver a separar esos entornos. Entonces, si lo pueden separar desde una primera instancia, háganlo. Es muy importante eso. Entonces, realmente separar entornos, pues te va a servir tanto para hacer, uno, para prevenir errores, para tener una mejor claridad y tener también un mejor control. Entonces, como les digo, es bastante sencillo hacer este tipo de separación de entornos, pero realmente es como que no todos lo colocan en práctica. Y eso es algo que me parece bastante curioso, que vi, que es como que, hey, ¿cuántos entornos tienes? Y varios me decían, en Farbis no tengo entornos. O sea, sí tengo entornos en, no sé, en mi hosting y demás, pero en Farbis no tengo entornos. Entonces es como que sigues mezclando esos datos y al final es bastante curioso cómo la gente no, algo sencillo, no lo coloca en práctica. Entonces, si tu proyecto está bastante separado, está preparado, puede crecer realmente con seguridad y puede crecer con muy buenas prácticas, ¿no? Entonces, recuerden que no se trata solo de no romper producción, sino se trata de construir en confianza, se trata de construir seguro, ¿no? De construir sin temor a romper algo. Y esto va un poco más que todo para el tema de los desarrolladores juniors que están comenzando, que a veces cuando, por ejemplo, yo tuve algunos devs que les decía como que ya, genial, funciona, haz un deploy a dev, así. Y ellos tenían un poco de miedo. Yo les decía, no tengas miedo, al final de cuentas es dev, ¿verdad? Ten miedo cuando estés desplegando a prod, pero no, como tenemos ya los entornos separados, pues no va a pasar eso. Y si la próxima vez, pues que alguien diga que esto es una prueba rápida en prod y demás, entonces pregúntale en qué entorno estás probando, ¿no? Entonces pregúntele eso, bastante importante. Y nada, eso es algo cortito que yo les quería compartir. Entonces, muchas gracias por eso. Mi nombre es Sebastián González. Pueden buscarme en todas las redes sociales como Sebas21GT. Y actualmente igual estoy empezando un poco a hacer un poco de foco en temas del TikTok para enseñar estas pequeñas cositas y estas buenas prácticas y cómo yo igual voy aprendiendo pues día a día con mi rol de CTO, de todas estas cosas que voy aprendiendo, pues las voy compartiendo en mi TikTok. Así que si puedes seguirme, pues realmente me serviría bastante. Y recuerden, no rompan producción, construyanla bien. Y eso sería todo. Muchas gracias. Genial, amigo, súper. Oye, bastante interesante. Tomando en cuenta que recién rompí producción, pero Realmente este temas de producción y demás, algunos, o por lo menos cuando han sido juniors, les ha debido tocar. Siempre han debido romper producción. Y me ha pasado. Entonces, justamente por lo que me ha pasado, he tenido que investigar, he tenido que hacer y he dicho como que, ¿cómo puedo hacer o cómo yo puedo protegerme para no volver a romper producción? Entonces, claro, les ha debido pasar, es algo importante, sencillito, pero importante. Entonces, nada, aplíquenlo, véanlo, es bastante sencillo. Igual si tienen algunas dudas, preguntas, consultas, pues pueden hablarme en mi Instagram, generalmente respondo. dice Ángel Patiño, dice, ya mismo se sube a producción proyecto que hice y es medio crítico, nervios de punta, es normal. Ariel Ángel, creo que preguntarle, dice, ¿se puede tener un storage diferente por cada proyecto de Farbis? Sí, realmente
O sea, y eso es lo bueno que tenemos nosotros, por ejemplo, al temas de tener dos proyectos distintos. ¿Por qué? Porque en cada proyecto tiene su storage distinto. Entonces, al tener su storage distinto, ¿dónde está? Aquí. Entonces, al tener su storage distinto, directamente lo pueden colocar su bucket name. Ya. Otra pregunta dice, Secret Manager es una librería de JavaScript. Muy buena pregunta. Voy a dejar de compartir mi pantalla para mostrarles. ¿Dónde está? A ver. Voy a abrir un proyecto que no tenga cosas comprometedoras que me pueden hacer que me despidan. Se filtra la APK. Se filtra la APK. A ver, aquí tenía una demo de Feature Flags. Ahí está. Ya. Vuelvo a compartir mi pantallita. Listo. Realmente Secret Manager es como tal, se parece, es una API, realmente. No que esto está en GCP. Ya, donde tú lo colocas lo como tal habilitar y puedes, y es como es como al final una variable de entorno, donde tú puedes colocar directamente ahí credenciales y como si fuera tu punto .env. Y lo único que haces es que te obtienes eso ya desde GCP. Entonces, esta práctica más que todo se utiliza al momento de que tú hagas pruebas, bueno, no hagas pruebas, al momento de que tú quieras hacer, obtener tus credenciales en producción. Porque, como les digo, y les mencionaba, y esto igual me ha pasado, que tenía un punto .env, y lo desplegaba en Firebase y a veces funcionaba, pero luego ese punto .env volvía a cambiar y ya no me funcionaba, o sea, no agarraba las variables del punto .env cuando volvía a modificar. ¿Por qué era esto? Porque realmente Cloud Functions, Firebase Functions y demás no hacen caso mucho al punto .env. Ellos tienen su propio punto .env que está en su nube. ¿No? Entonces, por eso es que este Secret Manager, pues realmente es bastante sencillo de usar, su costo es mucho menor y lo único que tienes que hacer es, uno, habilitar. Una vez que habilitas, te va a aparecer un botoncito de crear secreto y le colocas el nombre que estuvieras colocando, no sé, digamos, API Key y el valor, nada más. Creo que con eso responde a su pregunta. Y otro comentario de Samuel S. dice, al deploy de product no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Es verdad. Exactamente. Claro, y si tienes los entornos separados, pues realmente ya, si en dev funciona, en prod no se debería caer, ¿no? A no No ser, debería. y esto igual es algo, otra anécdota que me ha pasado, si van a hacer alguna configuración, no sé, alguna regla o algo que van a modificar en Firebase, en su entorno, en su proyecto de dev, pues igual revisen de que esas mismas reglas y demás estén en su proyecto de prod. Entonces, eso igual tiene que estar sincronizado ese tipo de reglas, ¿no? Cuando una vez que ya esté listo y lo pasen. Entonces, por eso también es el staging, porque en el staging ustedes ya tienen como tal todo eso bien mapeado. Ok, ok. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, alguna otra duda. Si no, ya podemos ir cerrando esta sesión. Genial. A ver, ¿hay una pregunta más? Dice de Daniel Pico así. En tema de precios de usar Firebase, ¿qué tal te va? ¿Qué tan costoso es? Muy buena pregunta. Realmente en temas de costos, pues uno tenemos que ver la cantidad de usuarios. Mira, nosotros que tenemos ahorita como 1000, bueno, ya estamos llegando a 2000 usuarios. Estamos usando, por ejemplo, Firebase Functions y demás, entonces nos, nos cuesta alrededor de $3 al mes y demás. Pero eso es porque nosotros tenemos una instancia que está casi generalmente siempre prendida, porque hay un término que se llama el cold start, que es como un auto que cuando lo vas prendiendo no tiene que calentar, entonces es ese término igual en Firebase. Entonces nosotros lo que hacemos es como que tenemos una instancia prendida que siempre está caliente, por así decirlo. Pero es por eso más que todos los costos. Su capa gratuita realmente de Firebase es bastante generosa en la mayoría de los productos que nosotros implementamos.
es muy generosa. Entonces, para hacer pruebas y demás, pues lo pueden hacer súper bien. Incluso, pues hay eventos presenciales que, por ejemplo, creo que tienen, si son de Quito, pues hay, o bueno, de cualquier GDG o en cualquier ciudad que estén, pues hay lo que son los DFest. Entonces ahí, por ejemplo, a veces hay algunos talleres que te regalan créditos en GCP. Entonces tú directamente no te consumes de tu tarjeta, sino que con esos créditos que te regalan puedes hacer pruebas y demás y te sirve incluso para producción. Pero obviamente algunos créditos tienen un límite, ¿no? Que no son ilimitados. Entonces sí tiene su capa bastante generosa gratuita. Ya, ok. Creo que con eso se responde todavía esa pregunta. No sé si hay alguna otra duda o alguna otra pregunta más. Mm, a ver, un ratito. A ver si están escribiendo. Bueno, creo que no. Bueno, creo que con esto podríamos estar finalizando. Igual no se olviden de seguir las redes de Sebas. Ya, escaneen el código aquí rapidito. Igual, gracias Sebas por toda esta info, por toda esta charla. Súper interesante, súper buena. Me llegas a mí una semana tarde, pero, Le tenía que dar a la anterior semana, les fallé. pero genial. No, nada, muchas gracias a ustedes, igual a todos los que han entrado, la verdad, gracias. Y nada, me alegra que igual haya bastante gente que está queriendo aprender, que está en búsqueda de estas charlas y demás, pues sí es bastante provechoso. Así que, y cualquier dato, pues realmente el conocimiento se comparte. Entonces, síganme en mis redes, comparto generalmente, estoy empezando a meterle más ganitas, así que eso, igual me estoy obligando a compartir más cosas. Bueno, eso Súper. sería todo. Listo, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces nos estamos viendo para el siguiente Sachi Talk en unas 3 semanitas. ¿Ya? Entonces nos vemos. Linda noche. Pásenla bien. Igual recuerden que el episodio va a estar subido a YouTube y pronto un reel con el mejor momento de esta Sachi Talk. ¿Ya? Nos Listo. estamos viendo. Chao, Chao, chao. chao, nos vemos. Buenas noches.